11 minutos sobre las 11 de la noche. Ayer, como decíamos, tenía lugar un acontecimiento histórico, esa rueda de prensa simultánea a través de la cual Raúl Castro y Barack Obama, uno en La Habana, el otro en Washington, comunicaban al mundo que las relaciones cambiaban entre los dos países. Después de 52 años de bloqueo por parte de Estados Unidos a Cuba, parece que se abre una puerta que indica que la situación va a cambiar en el futuro más inmediato. Vamos a hablar de este asunto con nuestros compañeros de mesa, pero lo vamos a hacer también con Mara Casal. Mara, muy buenas noches. Buenas noches. Cubana, ¿cuánto tiempo llevas aquí en Galicia, Mara? Llevo 2 años. 2 años. ¿Por qué decides venir a Galicia? Bueno, mi abuelo era nacido en Oleiros y yo tenía un vínculo muy grande con él y siempre me hablaba de Galicia. En el 2006, mi hijo mayor se fue de Cuba ilegal sin decirme nada en el mes de diciembre. Ahora va a ser 8 años. Y tengo otro que tiene en estos momentos 28 años. Yo me volví loca prácticamente, tuve que sacar fuerzas por el que me quedaba y resistir. Y ya quería también irse, estaba en la misma situación, me había dicho que cuando terminara el servicio social hizo la carrera de ingeniería informática, él se iba, que no resistía más. Y yo le dije, no me hagas, por favor, lo mismo. Yo reclamé mi ciudadanía española y por esa vía pude sacarlo de Cuba. ¿Cómo fue la historia de tu hijo? ¿Cómo te enteras tú de que él decide tomar esa decisión? 29 de diciembre del 2006, él me llevó para mi trabajo. Yo soy abogado. ¿En La Habana vivíais? En Camagüey. En Camagüey. Y él me dejó en el trabajo y me dijo, mamá, a la noche voy para ponernos de acuerdo para el 31. Yo sabía de sus deseos de irse, de las gestiones, siempre le había dicho, por favor, no te me vayas a tirar al mar, vamos a buscar la vía, pero no, y me había prometido que no lo iba a hacer. Por supuesto, él sabía que si yo no se lo iba a permitir, por supuesto. Y esa noche, cuando regresé a casa del trabajo, no vino, y lo busqué, y al otro día me llegó la noticia de que estaba en La Habana y que posiblemente se iba. Yo empecé a tratar de parar, pero no pude, no lo logré. El día 2 de enero me entregaron una carta que él me había dejado, que por favor, cuando yo leyera esa carta, que lo perdonara, que no aguantaba más, que se iba, que le cuidara a sus hijos. Tenía 2 niños, una niña y un varón, y que, bueno, una carta que ahí tengo conmigo. Explicaba lo que quería hacer y por qué hacía lo que... 29 años este es mío, 29 años tenía, debía cumplir el 3 de octubre 37. ¿Tuvo consecuencias para vosotros la decisión de tu hijo? No, realmente no. Consecuencias, bueno, en los primeros días cuando yo traté de buscarlo, de su desaparición, porque además no tenía la certeza por dónde se había ido y temía que lo hubieran matado, porque esos casos han pasado en Cuba, intentos de salida y los matan y no salen nunca, y no me hacían caso, no me hicieron caso a las denuncias. En la policía me decían, debe estar por allí, tranquilo, no me hicieron nunca caso. Incluso cuando traté de acudir al Ministerio del Interior, un oficial me dijo, bueno, pues ya sabes que si se fue, no lo vas a ver más nunca porque él aquí no va a poder entrar más. La decisión que tomó tu hijo, ¿qué se llama? Roberto Antonio Lorenzo Loaces Casal. ¿Era frecuente en aquel momento entre los jóvenes de la edad de tu hijo? Y actualmente todavía. Eso está pasando en Cuba, son muchas las familias que han perdido, de eso no se habla. Y muchos los jóvenes que tratan de por miles de días. ¿Por mar, en balsas? Por mar, en balsas, en embarcaciones rústicas. Yo investigué, yo me fui hasta el lugar donde supuestamente dicen que se fue mi hijo. Playa Guanima, en la costa sur de La Habana, muy próxima a Pinar del Río, rumbo a México.
Solo un oficial en La Habana me atendió y él me dijo, ten esperanza porque en estos días no hubo naufragio. Nosotros tenemos conocimiento que sí, que la embarcación salió, eran 12, de ninguno de los 12 se ha sabido. Y yo traté de unir a todas las familias, de que nos conociéramos, porque había 5 de Holguín, 4 de Camagüey y 2 de La Habana. Y tratamos de unirnos para saber algo. La Cruz Roja allá no nos hizo caso, nadie, allá no se había posibilidad. Aquí en España es donde único la Cruz Roja me abrió un expediente, me ha tratado, porque yo quisiera antes de morir saber algo. Por eso esta noticia ayer de Cuba. ¿Pero tú no has perdido la esperanza de que ellos hayan conseguido llegar? A los 6 meses de él irse, que yo llevaba 6 meses sin comer, buscándolo, tratando de saber algo, buscando noticias. En Cuba es muy difícil las comunicaciones por internet ni por ninguna parte. Llegó una noticia en La Habana Vieja y me dijeron que había un correo de un familiar del mejor amigo de él que se fue con él, que por cierto su madre está ingresada en el hospital psiquiátrico de Camagüey porque era único hijo, médico, ella. Y me fui al lugar y había un correo que decía, lo sé de memoria, lo recuerdo como si lo estuviera leyendo, Dios los bendiga, Gustavito está vivo. Él y 9 cubanos más fueron liberados la semana pasada de la prisión de Belices. Hay uno de 20 de mayo. 20 de mayo es la calle donde yo vivo, en Cuba. O sea, que pueden estar presos, que pudieron ser interceptados, digamos, y... Inmediatamente comí, me hicieron comer ese día. Yo tenía una alegría, avisé a todos los familiares. Intentamos volver a comunicarnos con esas personas, nos cerraron el correo, no pudimos volver a comunicarnos con ellas. Y silencio absoluto. No supimos más nada. Yo he intentado, aquí han intentado... están comunicadas, todavía no ha habido respuesta de Belice. Yo realmente no sé. También si llegaron a tierra y pasaron por México, pudieron muchas cosas pasar. Ya. No sé, yo quisiera... Mara, con todas estas incógnitas, yo supongo que ayer, cuando viste esa rueda de prensa conjunta, bueno, alguna esperanza supongo que se abrió, ¿no? Una alegría tremenda. No solo por mí, sino por los cubanos que están allá, por todas estas familias separadas, porque aunque el bloqueo no ha terminado, por lo menos una luz al final del túnel, es algo para comenzar, que comiencen las negociaciones, es una esperanza para el pueblo, es una esperanza en medio de tantas necesidades que hay. Claro. Tú eres una mujer joven, Mara, pero, o sea, que supongo que has vivido ya toda tu vida durante la Revolución Cubana. Tenía 4 años cuando triunfó la Revolución. Tenía 3 años. ¿Recuerdas la Cuba previa a la Revolución? No. No la recuerdas. No la recuerdo por lo que me comentaba mi madre, mi padre. ¿Y qué comentaban tus padres de cómo era Cuba? Bueno, nosotros procedemos de... Mi abuelo, como ya le dije, mi abuelo y mi abuela eran españoles. Como muchos otros sí, que cubanos, fueron ¿no? para allá. Claro. Sí. Y procedo de una familia humilde. Mi madre era maestra normalista y bueno, no había tenido plaza realmente, tengo que decir lo que es. No había tenido plaza hasta que triunfó la Revolución, no había logrado trabajar. Cuando, bueno, pues logró trabajar como maestra, nosotros éramos 5 hermanos, y mi papá se buscaba la vida hasta de locutor de un circo. O sea que teníamos, mi abuelo lo que tenía era una bodega, lo que le decimos nosotros de venta de alimentos. Y bueno, pues un poco en aquellos primeros años sé que muchas esperanzas, sí, que fueron bien, muchas esperanzas para las familias humildes y esas cosas. Yo realmente no recuerdas aquellos primeros años. No, bueno, pero sí. Empiezas a cumplir años. Pero después, ¿cómo empezó a ser tu vida después ya, de uno las empezó memorias que todo tienes? eso con una venda. Yo sí digo así, uno tenía una venda. Pienso que cuando empiezan a pasar los años y empiezan a pasar las cosas, pues ya uno y a conversar con las personas y a verlas, pues ya uno va dándose cuenta de que
de que todo no está bien, de que, y bueno, la economía de Cuba está como está. Toda esta situación, esta diferencias entre Cuba y Estados Unidos, pues, y esta temeridad de cada, yo lo digo así, de cada uno mantener su, pues a quien ha sufrido esto es el pueblo. Pero ¿a quién culpabilizan los cubanos de esta situación? ¿A los Castro, al régimen castrista o a Estados Unidos? No, ahí hay opiniones divididas, ¿no? Hay opiniones divididas. Pero lo que sí está claro es que todo el mundo quiere que las cosas cambien, que la economía cambie, que las cosas mejoren. Yo no soy realmente muy de la política, ¿no? Pero bueno, sí de las vivencias como pueblo. Cuéntanos, hace 2 años que te vienes para Galicia, después de esa terrible experiencia que te tiene pendiente de lo que ha sucedido. Cuéntanos, nos has dicho que eres abogada, ¿cómo era tu vida allí? ¿Cómo era el día a día? Ahora que tienes el referente de cómo vivimos aquí, ¿cómo era tu casa? ¿Cómo era la compra que hacías? ¿A qué productos de alimentación podías acceder? ¿Qué ropa te podías comprar? No, yo tengo que decir que yo soy máster en Derecho Mercantil y Asesoría Jurídica. Y el salario que yo tenía era risorio. Era risorio. Trabajaba mucho y ganaba muy poco. Muy no poco, alcanzaba. Bueno, los primeros años de mi carrera fui fiscal y lo máximo que gané fueron 500 pesos cubanos. Que al cambio del dólar. Bueno, cada peso cubano son 25 CUC. O sea que... sí. CUC son los dólares, Ajá, el peso convertido. Ajá, el peso convertido. O sea que tú podías ganar 20 dólares mensuales. Sí, ayer estuvo aquí una persona, un médico gallego que está colaborando con Cuba para poner en marcha el Sistema Nacional de Transplantes y decía que en estos momentos un jefe de servicio de un hospital cobra 50 dólares al mes. Sí, más o menos. Ahora les aumentaron el salario. Entre las medidas que se han tomado, les aumentaron el salario. ¿Y con ese dinero a qué accedías? Justo Nosotros antes de teníamos venirte. una libreta de abastecimiento que existe todavía, Una cartilla, donde sí. te dan 5 libras, no kilogramos, libras de arroz mensuales. Después de unos años agregaron 2 adicionales, un poquito de frijoles, un poquito de azúcar y ya. Ay, da hasta pena, ¿no? Porque la alimentación es lo peor que hay en Cuba. Lo peor. Lo peor. Usted ahí comer carne de res es un pecado. No como en la India porque es sagrada la vaca, sino porque si usted le pueden salir más años de cárcel por esto que por lastimar a un ser humano. Hay un argumento que se utiliza aquí cuando se habla de lo que está sucediendo con Cuba o de lo que ha venido sucediendo en los últimos años, que pasa por comparar la situación de la isla con otras zonas del entorno, con otras islas próximas, por ejemplo Puerto Rico. En el sentido de decir que, bueno, cuestionamos, digamos, lo que está pasando en Cuba, pero hemos dejado de ver lo que pasa en Haití, por ejemplo. Yo esto no sé si tú lo compartes. En el sentido de que hay otras islas próximas que no tienen un régimen político como el cubano, pero que están en una situación en la que la población está peor que la cubana. Bueno, Haití es una... Yo le decía que no soy muy política, ¿no? Pero Haití tiene una situación de miseria tremenda, ¿no? Sí, yo no he estado nunca en Haití, es por lo que conozco, de lo que he leído y lo que he visto. Ha sido muy afectada por muchas cosas. Sí. Aparte de la situación económica que ellos interna tienen, los huracanes, las enfermedades, no sé, no puede compararse con Cuba. Porque sí, una cosa en ese sentido de la salud y la educación, sí, Se han verdad mantenido. que eso se ha mantenido en Cuba. La salud muy deteriorada, con muchas limitaciones, porque hay cosas que no se pueden negar, que todo este problema del bloqueo y del embargo hace muchas carencias en lo que es la parte de equipamiento, Claro. medicamentos.
Pero accede todo el mundo, accede todo el mundo a la salud y a la educación. Sí. Y a la educación. ¿Cómo ha sido tu integración aquí en Galicia, Mara? Primero, ¿responde a la idea que tenías en función de lo que te había contado tu abuelo? Sí. ¿Sí? ¿Es fiel a la idea que te habías creado Sí, tú? eso, que mi abuelo era de otra época, ¿no? Una Galicia diferente que él le hubiera gustado que sea mucho ver, porque él se murió con ese deseo de volver a Coruña. Pero yo le decía ahorita que yo estaba enamorada de Coruña. No, me estaba Yo diciendo siempre incluso, dije que... le digo a los espectadores que incluso le gusta el clima. Sí, me gusta. Y yo le decía que hay que decirlo bajito porque los coruñeses que tienen mucha autoestima, si ya les decimos que tienen un clima mejor que el caribeño, no sé si... Yo no sé si es que yo lo tenía, pero es que yo en Cuba siempre ansié que llegara la época de invierno y me molestaba que después el invierno era también casi como un verano. Pero el calor es una cosa, además, con todas las... Porque yo estuve en Miami de visita 3 meses antes de venir para Galicia. Y bueno, había mucho calor, claro, bueno. pero había aire acondicionado en los coches, en los locales, en los comercios. Y así se en soportaba, Cuba usted soportaba bien, claro. una situación... Bueno, interesantísimo el testimonio de Mara, pero vamos a ir ampliando un poco la mesa con respecto a este asunto. Enseguida vamos a conectar con Marina Quevegato, creo que no está preparada. No está preparada. Bueno, vamos a prepararla para que nos cuente un poco cómo ha sido este proceso de negociación al que le han salido muchos padres. Parece que ya hay, cierta confirmación de que esto no ha sido de un día para otro, que lleva meses pues trabajando la diplomacia de una forma soterrada. Aquel momento clave durante el funeral de Nelson Mandela, en el que se produjo ese saludo entre Barack Obama y Raúl Castro, que indicó que algunas cosas se estaban moviendo entre ambos países. En las últimas horas se ha relacionado al Vaticano con todo este proceso y también al gobierno de Canadá, como estábamos apuntando, y hay cierta discusión dentro de Estados Unidos para determinar qué hay que hacer a partir de ahora. Lo comentábamos antes, el ala más conservadora del Partido Republicano, representada por el Tea Party, estaría en contra del paso que ha dado Barack Obama. Considera que se le da oxígeno y justificación al régimen cubano, pero habría otra parte del Partido Republicano, que tiene mayoría en el Congreso, que sí que estaría en disposición de buscar una salida a las relaciones que en los últimos 52 años han mantenido Estados Unidos y Cuba. Entre esas personas estaría Jeb Bush, que en estos momentos es gobernador de Florida y que podría estar participando en todo ese equipo de diplomacia que estarían estableciendo nuevas relaciones entre ambos países con un carácter muy simbólico. A ver, Manuel. Sí, bueno, creo que é unha noticia moi positiva, non? E que volva a haber relacións diplomáticas e que se avance no bloqueo. Eu creo que o bloqueo era unha reliquia do pasado, non? Era o último exemplo da doctrina Monroe, non? De América para os americanos e de intervencionismo norteamericano. E o bloqueo tiña, creo, componentes en dúas direccións. Por un lado, un acto de agresión imperialista intolerable, non? Dunha gran potencia contra un país pequeno, non? E doutro tamén, digamos que era a coartada ou a razón do réximen do goberno cubano para explicar que non era posible a democracia diante de unha agresión imperialista e que as condicións de vida dos cidadáns cubanos estaban moi limitadas pola existencia deste embargo, deste bloqueo, non? Eu creo que se abre unha nova etapa na que se ten que avanzar nos dous camiños. Eu creo que Mara o decía, non? A supresión do bloqueo ten que servir para que no interior da illa se produzcan cambios. E esos cambios son dous, non? Unha é a democracia plena, absoluta, e o segundo é o benestar dos cidadáns. A democracia plena, absoluta, é posible en América Latina. Durante décadas non foi posible, porque durante décadas América Latina estaba inzada de dictaduras militares en Argentina, en Uruguai, en Brasil, en Chile, en Paraguai, en Honduras, impulsadas por os norteamericanos. Agora ese escenario cambiou. E América Latina está, todos os gobernos son democráticos e, por lo tanto, a democracia é posible. Sí, falas do entorno, pero, Manuel, ti xustificas o réximen cubano nestes momentos ou o que leva acontecido en Cuba nos últimos anos? Eu o acabo de decir. Eu creo que o bloqueo significaba unha agresión imperialista intolerable dun país, dun imperio contra un pequeno país. Pero non se pudo convertir nunha coartada tamén o bloqueo? Tamén o dixe. Que limitaba a capacidade económica dese país enormemente e ao mesmo tempo esa situación prebélica
sempre son utilizadas polos gobernos para justificar que non é posible a democracia nese momento de confrontación, non? E que tamén que o bloqueo impedía o desenvolvemento económico do país. E eu creo que estamos nunha situación nova na que se ten que demostrar por parte do goberno cubano que será certo, que sin bloqueo a democracia ten que ser plena, e todos sabemos o que é a democracia, todos, tamén os cubanos, e que esa democracia, como ocurriu en España cando saímos da dictadura de Franco, con vez que hai democracia, mellora o benestar dos ciudadanos. Bueno, enseguida os escucho, pero dejadme que conectemos con Marina para que nos explique un poco cómo ha sido la trastienda de esa negociación, o por lo menos lo que vamos sabiendo en las últimas horas. Adelante, Marina. Una negociación, Fernanda, que se llevaba haciendo durante más de año y medio. La iniciativa fue de Barack Obama. Él empezó un acercamiento cuando facilitó el flujo de personas y dinero a la isla caribeña en el año 2009. Hicieron falta muchas reuniones hasta que finalmente acordaron el punto más crucial, el intercambio de los presos entre ambos países, aunque esa era realmente la cuestión fundamental, porque los estadounidenses tenían prisa, porque la salud de Alan Gross se estaba deteriorando. Él llevaba 20 años en la cárcel y ellos sabían que si moría en Cuba, todos los esfuerzos para reabrir el diálogo entre ambos países habría sido en vano. Fueron en total 9 reuniones que se llevaron a cabo en Canadá y en el Vaticano. Las conversaciones se desarrollaron de forma lenta y con mucha precaución, pero en marzo Obama trajo a una persona clave en estas negociaciones. Hablamos del Papa Francisco. El Papa se reunió primero de forma individual con ambos líderes y días más tarde escribió una carta incentivando a los dos que avanzasen hacia un acuerdo. Los dos grandes cerebros de esta operación fueron Benjamin Rhodes y Ricardo Zúñiga. Ambos fueron fichados por Obama específicamente para solucionar este conflicto y durante ese año y medio protagonizaron reuniones que llegaron a durar 48 horas. Canadá fue el sitio elegido para la reunión de los dos representantes. En 7 ocasiones se desplazaron a Ottawa y Toronto para seguir con las negociaciones, aunque en el mes de octubre la situación se encontraba un poco más crítica y fue entonces cuando el Vaticano entró en acción, organizó una reunión que fue la que llevó a que ambos países firmasen un preacuerdo. El Papa Francisco se responsabilizaba personalmente por el intercambio de los presos, daba la confianza a ambos países de que todo iría bien. El día 6 de noviembre se empezó a preparar el dispositivo policial para este intercambio, aunque el gobierno cubano no se fiaba del todo. Estas fueron las condiciones que impusieron. El avión americano que llevaba a Alan Gross no pudo despegar de La Habana hasta que los presos cubanos llegasen a su país y de hecho el avión solo pudo despegar 5 minutos después del aterrizaje de los espías cubanos. Fernanda. Bueno, pues desde el proceso de negociación, según lo que están contando fundamentalmente los medios norteamericanos, por ejemplo el New York Times, que está siguiendo de una forma muy intensa todo este proceso. Mara, la relación de la disidencia en Cuba, ¿cómo es? ¿Cómo está siendo tratada la disidencia? Yo te decía que yo no entro mucho en política. Pero, por ejemplo, allá la disidencia son pequeños grupos. Realmente no están organizados. No están organizados, a no ser las damas de blanco. Estas son las que un poquito más hacen una accioncita por aquí, de salir en manifestaciones, otra por allá, pero nada con mucha fuerza. Pero hay muchos presos políticos, la población sabe que hay gente encarcelada por razones ideológicas. Sí, que ya sabes que no se llaman allá presos políticos. Tú sabes que son presos contrarrevolucionarios y van al mismo régimen normal, de acuerdo a la edad, al régimen carcelario que le corresponde, no como un tratamiento especial. Y hay, aunque en estos momentos, después de entrar Raúl al poder, esto ha disminuido. Él fue poco a poco tomando otra actitud. Bueno, que tiene que ver también con lo que ayer pasaba. Exactamente. Yo no sé si lo de ayer tú crees y las aperturas que se hicieron, primero autorizar los pequeños comercios, los negocios, las pequeñas empresas, las asociaciones, que esas son medidas económicas para un poco que la gente... ¿Tú crees que con esto, con Fidel, no hubiera sucedido? Bueno, no sucedió. No sucedió, esa es la realidad. No sucedió. No sucedió. Y pudo haber.
porque años tuvo para que sucediera. Y la otra medida muy importante que alegró, la que más alegró al pueblo cubano, que yo hasta recuerdo una discusión que tuve en una bodega, es la de permitir que las personas salieran del país. Que no sé, ustedes deben haber conocido a partir de un estudiante de la UCI, de La Habana, que valientemente planteó esto, y después que se filtró esto por los medios de internet, bueno, las cosas empezaron a moverse. A ver, venga, vamos a ir hablando. Por aquí también está Gonzalo pendiente. Julio. Bueno, yo creo que lo que no podemos hacer, lo que no puede hacer, digamos, España, vamos, ni los Estados Unidos, es dejar a Cuba sola, ¿no? Dejar caer a Cuba. Es decir, Cuba es un país, digamos, que hasta hace unos años vivía de una forma relativamente sencilla, con un esquema muy sencillo. Tenía un acuerdo con la antigua Unión Soviética, a partir del cual, digamos, recibía petróleo de la antigua Unión Soviética y enviaba azúcar. Lo que pasaba que la Unión Soviética mandaba más petróleo del que ponía en el acuerdo y no reclamaba la parte de Cuba que era el azúcar. Cuba vivía de colocar el azúcar en el mercado mundial, sin pagar la parte que le tocaba a la antigua Unión Soviética, y el excedente de petróleo también lo vendía. Cuando eso se acaba, viene, digamos, la gran fortuna de Venezuela, en donde ya no es azúcar, sino que son maestros y médicos a cambio de petróleo y de asistencia financiera. Con lo que estuvimos viendo en la primera parte de esto, o sea, el tema del petróleo da la pinta de que se acabó. O sea, Venezuela produce... Bueno, y Venezuela está en una situación complicada. O sea, produce ahora petróleo por encima de los $80 el barril, porque es lo que le cuesta. Probablemente va a estar por debajo, es decir, la tutela venezolana se acaba. Y yo creo, digamos, que hay que intervenir ahí, ¿no? Una cosa, no sé si podía decir una pequeña anécdota que me comentaron. En uno de los viajes de Fraga, que por cierto va a Cuba, porque se cabrea con los americanos por las represalias de haber dicho que no al referéndum de la OTAN, las cosas hay que decirlas como son, parece ser que tiene una conversación con Castro, en la que Castro le dice, bueno, ¿y usted qué me recomienda? Porque, hombre, había que salir de esta situación y tal. Y le dice Fraga, pues usted lo tiene clarísimo, tiene que convocar elecciones. Y le dice Fidel, ¿y si las pierdo? Dice, está usted jodido. Está bien. Eso escucho enseguida. Déjame simplemente que aportemos un poco más de información que tiene que ver con ese famoso bloqueo, que todavía no se ha levantado. Lo que ayer sucedió no fue la comunicación del levantamiento del bloqueo, porque insisto, tiene que pasar por el Congreso estadounidense, simplemente el restablecimiento de relaciones, la reapertura de la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Pero vamos a recordar qué supuso, por qué se decretó ese embargo y qué ha supuesto. 1959, Fidel Castro accede al poder y nacionaliza algunos intereses norteamericanos. El 19 de octubre de 1960, el presidente Eisenhower, republicano, decreta el embargo comercial a Cuba. Será un demócrata, Kennedy, quien en 1962, en plena Guerra Fría, convierta el embargo en total, comercial, económico y financiero. Con más de medio siglo, el bloqueo estadounidense a Cuba es el más prolongado de la historia, pero a lo largo de los años se ha flexibilizado y endurecido en más de una ocasión. En los 70, Jimmy Carter abrió la mano en los viajes. En los 80, Reagan volvió a cerrarla, prohibió a todos los residentes cubanos viajar a su país de origen. Los años 90 marcan el aislamiento total de Cuba. La prohibición de hacer negocios en o con la isla se extiende a las filiales extranjeras de empresas norteamericanas. Además, cualquier compañía extranjera que haga negocios en Cuba con propiedades confiscadas a Estados Unidos puede ser llevada a los tribunales. Y los barcos que atraquen en la isla no podrán entrar a puerto estadounidense hasta pasados 6 meses. La economía castrista queda bloqueada, no puede vender a Estados Unidos, tampoco recibir sus productos. Y el acceso a los de terceros países se encarece por las presiones norteamericanas. Y por supuesto, nada de operar con dólares. La cuestión se complica cuando se trata de tecnología médica, un mercado en el que Estados Unidos es el rey. En el año 2000, Clinton suaviza el embargo, autoriza la venta de productos humanitarios a Cuba, alimentos y medicinas. Eso sí, el gobierno castrista tiene que pagar en efectivo y al contado. Fidel aceptará la medida en 2001 tras el paso del huracán Michelle. Mientras, los estadounidenses siguen necesitando estrictos permisos para visitar la isla y tienen prohibido gastar un solo dólar en ella sin autorización.
Los cubanos exiliados lo tienen aún más difícil y la administración Bush se lo complica un poco más. Reduce las remesas de dinero que pueden enviar a sus familiares. Los viajes a Cuba se limitan a 1 cada 3 años. Estancia máxima 2 semanas y siempre y cuando se tenga un familiar muy cercano en la isla. Padres, hijos, abuelos o hermanos. Es Barack Obama quien en 2009 acaba con estas restricciones. Un año después flexibiliza también los viajes de estadounidenses al país caribeño. Ayer ambas naciones retomaban relaciones. Será el Congreso de Estados Unidos el que decida si levanta el embargo 52 años después. Les pido intervenciones de prácticamente un minuto porque tenemos que hacer un corte de publicidad y hablar de una buena noticia para Ferrol, que ya iba siendo hora. Jorge. Bueno, a mí me parece que el testimonio que acabamos de escuchar es un testimonio que tiene claramente un reflejo dramático, tanto en lo personal como en lo social. O sea, cómo ha vivido Cuba todos estos años. O sea, es un tema tremendo. No somos conscientes de... Yo cuando oigo relatar las condiciones, y hoy también, todavía en Cuba, dentro de esta enorme dictadura y dentro de una carestía, no carestía, sino falta de recursos, etcétera, es brutal. Yo conozco varios casos de gente, incluso a nivel familiar, de temas de Cuba y tal. Pero a mí lo que me llama muchísimo la atención es cómo el pueblo cubano ha sido capaz, y se ha comprobado en muchas visitas oficiales y no oficiales a Cuba, ha sido capaz de mantener su dignidad. Y eso es tremendo, porque es muy difícil. Yo, incluso en visitas que se han hecho allí y que se ha hecho una especie de banquetes y cosas así, enormemente digno el pueblo cubano. Y es un tema muy interesante y que ennoblece al pueblo cubano y de alguna manera es un reflejo también de una cierta... un espejo de una cierta sociedad también que Gonzalo, partió de aquí. Un minuto, por favor. Y termino. Sí. Lo que sí quería insistir es en una cosa que me preocupa. Y es que no se ve para nada el papel de Europa en este acontecimiento. Y me preocupa porque Europa, bueno, no tiene política exterior. Desde el tema de Solana, desde la etapa de Solana, no la hay. Y ese tema me preocupa. Y me preocupa muchísimo el mal gesto que ha tenido Raúl Castro con el ministro español de Asuntos Exteriores de no recibirlo, prácticamente a la víspera de este acontecimiento, lo cual me llama mucho la atención. Podríamos hablar incluso de Galicia, el papel que podría haber jugado Galicia, teniendo en cuenta las estrechas relaciones entre los dos territorios. Gonzalo, por favor, un minuto, porque es que nos tenemos que ir a publicidad. Venga. Bueno, Galicia sigue teniendo una estrecha relación con Cuba. No nos olvidemos que el presidente Feijóo estuvo el año pasado en Cuba, hace tan solo un año. Bueno, pero no hay constancia de que se haya participado No, en este él no proceso. llevó la negociación, eso lo sé, o sea, no estoy diciendo te eso, agradezco que me lo pero las aclares. relaciones sí que son muy intensas, por vínculos familiares, por vínculos incluso también Se apareció en Granma, Feijóo. Bueno, creo que solo hay 2 periódicos, ¿no? Sí, bueno, pero digo que apareció una fotografía de Feijóo en Granma. Sí, yo digo lo mismo, espero que se restablezcan las relaciones diplomáticas de Estados Unidos con Cuba. Espero que permita también que haya un levantamiento de las sanciones económicas y que esto permita que haya una mejora de la calidad de vida de los ciudadanos cubanos, que en definitiva es lo que tiene que haber, y un avance hacia la democracia. Venga, pues, Gonzalo. Yo quiero agradecer mucho el testimonio de Mara, porque creo que ha sido muy equilibrado, al margen de un testimonio personal muy duro que nos ha dejado a todos en un silencio solidario, digamos, pero yo creo que ha sido muy equilibrado su transmisión de la situación política, económica y social en un tema que a veces despierta más pasiones y más tensiones entre las distintas posiciones que hay sobre el tema de Cuba, que lo que será conveniente para reconducir en cualquier dirección el sentido de la isla. Bueno, yo creo que Julio lo indicaba muy bien, es decir, la isla hasta el año 89 tuvo una situación en la cual le daban un sobreprecio por el azúcar realmente porque lo que pagaban era la posición política. Y luego tuvo un periodo especial que fue terrible para todo el pueblo cubano, que fue justamente en ese periodo, como echar manos a la cabeza porque fue la peor época de todo, y a partir de ahí empezaron el juego de equilibrios con Venezuela, últimamente con China, es decir, intentando buscar. Yo creo que esta decisión la podía haber tomado Fidel o demás, tampoco hubo muchos tiempos, es decir, con los gobiernos republicanos era muy difícil y los Clinton tuvieron el problema con todo aquello de la Helms-Burton, que es la ley del bloqueo, terrible, ¿no?
Y entonces el escenario yo creo que hay que entenderlo en un presidente norteamericano demócrata que está al final del mandato y que por lo tanto tenía ese margen de acción. ¿Qué supone esto? Es decir, el bloqueo no está levantado. Al margen de la discusión sobre la situación de la isla, que es un tema muy controvertido, en el cual las tensiones van allá más allá de la razón, yo creo que es evidente que es decir, un régimen político como el de Cuba no es un régimen democrático liberal, eso está claro para todo el mundo, es un sistema que acaba conllevando muchos problemas, pero buena parte de la situación económica está motivada por un embargo que es algo no comparable a otros lugares que tienen dictaduras tan terribles o más y con las cuales el mundo occidental se reúne, compra y vende de Estados productos. Unidos Y por lo que arrastró tanto, a muchísimos es dar otros una bofetada al países. gobierno en la cara del pueblo cubano y por lo tanto, si el Parlamento lo retira, pues yo creo que será un avance. Bueno, pues vamos a ver qué sucede. Mara, de verdad, te agradezco muchísimo que hayas venido esta noche a compartir con nosotros tu experiencia y de verdad que esperemos que lo que ayer sucedió, que para todos tiene un carácter simbólico, para ti tiene un carácter que no tiene nada que ver con lo que podamos sentir los demás, que tengas noticias de tu hijo y aquí estamos para lo que necesites. Gracias, Mara. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa de publicidad y enseguida hablamos de una buena noticia que tiene que ver con Ferrol, primer contrato en 14 años para Navantia Cene.